Hola, soy Jesús Balmori, uno de los mayores representantes de la literatura en español de la primera mitad del siglo XX en Filipinas, y una de las personas más modestas. Nací en 1886 en una familia acomodada de Ermita, en Manila, y estudié filosofía en la prestigiosa Universidad de Santo Tomás. Joven todavía, trabajé en varios periódicos en español, El Debate, La Voz de Manila, Renacimiento, pues son muy numerosos los diarios en español en las primeras décadas del siglo XX. Se me ve muy serio en esta foto de 1916, pero ya era famoso entonces, por mis poemas satíricos y humorísticos en mi columna Vida Manileña, en el diario La Vanguardia. Hasta fui caricaturizado, por ejemplo, en 1929 en la revista Excelsior, o aquí, por Luis Lasa, el famoso caricaturista hispano-filipino nacido en 1890, el mismo que ilustrará el libro de cuentos de Adelina Gurrea Monasterio, Los cuentos de Juana, narraciones malayas de las Islas Filipinas, publicado en Madrid en 1943. Bueno, para vosotros, en el siglo XXI, tengo la imagen de un intelectual bastante serio y conservador. Cierto es que soy conocido por mis poemas líricos, por mis cuentos y mis novelas, pero también escribo dramas, operetas y canciones, foxtrot y cundimanes, o sea, canciones románticas muy populares en español y en tagalo. Escuchad. Bonito, ¿no? No soy el único que escribe en español todos los géneros literarios, y muchas veces de forma híbrida: teatro, novela, poesía, obras de teatro, zarzuelas, relatos de viajes, ensayos, estudios biográficos, además de todo tipo de artículos en prensa. Somos muchos. Por ejemplo, Antonio Abad, hoy conocido por su novela El Campeón, publicada en 1940. O Claro Mayo Recto, autor de la obra de teatro Solo entre las sombras, en 1917, que también fue un político importante, senador y presidente de una comisión constitucional que debía preparar la independencia de Filipinas, entonces bajo la tutela americana. Podría citar a Jaime de Beira, Evangelina Guerrero, Adelina Gurrea, Teodoro Calau, a Rafael Palma, Manuel Bernabé, Paz Mendoza, Enrique Laigo, entre otros muchos. No puedo nombrarlos a todos, ni sus obras, son demasiados. Los críticos hablarán de una edad de oro de la literatura filipina en español entre 1902 y 1942, para describir el dinamismo y la calidad de esta vasta producción en castellano. Se crea incluso, en 1922, el prestigioso galardón literario, el Premio Zóbel, que recompensa anualmente y visibiliza una obra escrita en español. La novela breve de Guillermo Gómez Widam, titulada La carrera de Cándida, es la primera de toda una serie de obras producidas por la flor y nata de la intelectualidad filipina de la época en ser recompensada. En 1924 se funda la Academia Filipina de la Lengua Española. Ello muestra la vitalidad del uso del español por parte de los intelectuales. El español lo hablamos entre nosotros, que formamos una élite social educada en castellano, vinculada con las familias y las redes de las que fueron los ilustrados de finales del siglo XIX. Nos reunimos en Manila y en las ciudades de provincias, en los casinos y clubes, donde también leemos y presentamos nuestras obras. Si entre 1902 y 1942 podemos hablar de una edad de oro para la literatura en español, no es un momento de paz para Filipinas. En 1898, después de la Guerra Hispano-Filipina, España cedió el archipiélago a los Estados Unidos, que buscaban extender su influencia en el Pacífico. Comenzaron varios años de ocupación militar. Esta ocupación suspendió la República de Malolos, que había proclamado la independencia y dotado de una constitución a la llamada República Filipina en 1899. Pero muchos filipinos siguen defendiendo durante toda la primera mitad del siglo XX la idea de una nación filipina, soberana e independiente. Primero resistieron en armas la imposición de la tutela estadounidense. Se produce la Guerra Filipino-Americana entre 1899 y 1902. Por cierto, muy violenta.
Con la victoria de los Estados Unidos, la presencia norteamericana no solo es militar, sino también política y, desde luego, cultural. Las nuevas autoridades coloniales presentan esta tutela como un protectorado que debe preparar la independencia, pues estiman que no están reunidas todavía las condiciones para una república filipina viable y pacífica. William Horan Taft, el mismo que es presidente de Estados Unidos entre 1909 y 1913, promueve en el archipiélago una policy of attraction, una política de atracción, que debe contribuir a ganar el apoyo de los filipinos, con medidas para desarrollar la economía, la instrucción pública y la enseñanza superior. También la salud. La nueva tutela colonial procura difundir el uso del inglés, incluyéndolo en las escuelas, al mismo tiempo que reorganiza la administración y crea nuevas instituciones políticas bajo su control. Con estas medidas, Estados Unidos declara que las toma en nombre de la necesaria modernización del archipiélago, por nuestro bien. Las justifica como una obra de civilización, con paternalismo, digo yo, como si fuésemos incapaces de gobernarnos. La independencia es varias veces diferida, pero se presenta durante la primera mitad del siglo XX como un horizonte para las élites filipinas de las que formamos parte los escritores en español. Lo prometen el Jones Act en 1916 y la ley Tyree-McDuffie de 1934, también conocida como The Philippine Independence Act. En 1935, el archipiélago gana más autonomía política con la Mancomunidad, Commonwealth, cuyo primer presidente es Quezón. Aunque no consigamos todavía una independencia plena, las islas Filipinas se convierten oficialmente en Filipinas. Podemos decir que las primeras décadas del siglo XX significan una mutación profunda en todo el archipiélago. Las urbes se desarrollan y se modernizan. Manila se caracteriza por una vida muy animada, con un tráfico ya denso y muchos lugares donde divertirse, teatros, cines, bailes. Varios intelectuales que escriben en español, y yo el primero, denunciamos la descastellanización y criticamos lo que llamamos la sajonización de las islas filipinas. Pensamos que la modernización anglosajona desvirtúa nuestra idiosincrasia filipina. Varias novelas, cuentos y artículos de prensa tratan este tema. Al respecto, le invito a leer la letra de esta canción mía que puedes encontrar en mis vidas manileñas. ¿Ves cómo juego con el inglés y su excesiva influencia? Prueba a leer el texto en voz alta. En 1940 escribo una obra de teatro titulada Filipinidad a los filipinos, que denuncia lo que considero los estragos de los falsos valores de la americanización. Aunque sigue siendo oficial, el uso del español se hace cada vez más limitado, pues están promovidos el inglés y también, con la mancomunidad, el tagalo como lengua nacional. Incluso, entre los que seguimos utilizando el español, tenemos puntos de vista diferentes y nos dividimos sobre cómo posicionarnos frente al imperialismo y a la tutela estadounidenses, sobre cómo acceder a la independencia y qué debe ser la cultura nacional filipina. El mismo Claro Mayo Recto decide abandonar la literatura en español y se dedica, en inglés, como hombre político en el seno de las instituciones creadas por los Estados Unidos, a promover la causa independentista. Con la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa en 1942, el uso del español tenderá a ser más minoritario todavía, lo cual marcará, sin duda, el fin de la edad de oro de la literatura filipina en español.